Hola chicos, esta noche nos vamos a la Rusia rural del siglo XIX, donde el invierno no es solo una estación, sino un intento de asesinato que dura 6 meses. Imagínense esto, es noviembre y el sol prácticamente se ha dado por vencido, saliendo perezosamente sobre las 10 de la mañana antes de rendirse a la oscuridad a las 2 de la tarde. Eres un campesino en un pueblo cerca de Tver y acaba de caer la primera helada de verdad. No de esas lindas y brillantes, sino de esas que hacen que tu aliento se cristalice en el aire y que tus pestañas se peguen al parpadear. Probablemente no sobrevivirías a esto. Así que, antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle a me gusta al video y suscribirse, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y oigan, dejen un comentario con donde me escuchan y qué hora es. Me encanta imaginarlos abrigados en algún lugar, dormidos con historias de nabos congelados y frío existencial. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. El frío no se cuela, sino que derriba la puerta. Una mañana, te despiertas y las paredes de madera de tu isba están cubiertas por una fina capa de hielo. ¿Tu cubo de agua? Sólido. ¿El camino a la letrina? Un peligroso deslizamiento hacia la humillación. Hasta las gallinas te miran como diciendo, ¿en serio? ¿Otra vez esto? Has pasado el otoño preparándote, pero nada te prepara de verdad para el momento en que se anuncia el invierno. Los ancianos del pueblo lo llaman, la primera helada, y es menos un fenómeno meteorológico que una declaración de guerra. En diciembre, las temperaturas caerán a menos 40 grados centígrados y el viento aullará por la estepa como un lobo hambriento. Los historiadores aún debaten si los inviernos rusos moldearon el carácter nacional o simplemente eliminaron a los débiles. Sea como sea, la supervivencia empieza hoy. Aquí está el primer dato general. Los campesinos medían el tiempo con marcadores invernales, como el día en que el río se congeló lo suficiente como para caminar sobre él, o cuando el borracho solitario del pueblo se quedó con las botas pegadas al suelo, otra vez. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que escupir al viento te decía cuánto duraría el invierno. ¿Y si se congelaba antes de tocar el suelo? Malas noticias. La isba no es solo tu hogar, es una cápsula de supervivencia cuidadosamente diseñada. Ayudaste a construirla la primavera pasada, apilando troncos de pino tan apretados que ni una moneda podía pasar entre ellos. ¿Los huecos? Rellenos de musgo y arcilla, porque las corrientes de aire son el enemigo. No hay chimeneas, porque dejarían escapar el preciado calor. En cambio, el humo del fuego de turba asciende lentamente, encontrando finalmente la salida por un pequeño agujero en el techo. Sí, básicamente vives dentro de una sauna de cocción lenta, pero al menos estás vivo. Te agachas por la puerta baja, diseñada así para que el aire frío se acumule cerca del suelo mientras el calor sube hasta donde duermes en la plataforma superior. La única ventana es solo una vejiga de oveja estirada, lo suficientemente delgada como para dejar entrar una tenue luz, pero lo suficientemente gruesa como para mantener a raya el frío más intenso. Es tenue, hay humo, y el aire huele a lana húmeda y tierra quemada, pero es tu hogar. Los historiadores aún debaten si el diseño de la isba surgió de una necesidad práctica o de la genialidad de algún arquitecto campesino olvidado hace mucho tiempo. Si como sea, ahora se agradece mientras el viento azota las paredes exteriores. Aquí está el dato más conocido, el rincón de la isba, el Krasny Ugol, siempre albergó los iconos de la familia, porque incluso la supervivencia requería la supervisión divina. ¿Y su curiosidad? Algunas isbas tenían una puerta de invierno, una segunda entrada más pequeña, enterrada bajo la nieve a propósito, que actuaba como aislante. Abrirla antes de la primavera se consideraba de mala suerte, como meterle el dedo al destino. El fuego es tu sustento, tu luz y tu tercer abuelo, siempre ahí, siempre quejándose. Lo alimentas con ladrillos de turba seca, cada uno cuidadosamente cortado de la ciénaga el verano pasado, cuando la tierra estaba blanda. Arden lento y bajo, llenando la isba con un humo denso y terroso que pica los ojos, pero mantiene a raya la muerte. Dejar que se apague no es una opción, reiniciar un fuego a menos 40 grados centígrados es como intentar encender una cerilla en medio de un huracán.
Así que lo cuidas como a una bestia dormida, lo atizas demasiado y muerde, lo ignoras y te abandona. La isba de tu vecino se quemó el invierno pasado porque alguien se descuidó con las brasas. La familia sobrevivió hacinada en el establo durante 2 meses, respirando un aire tan denso con aliento de vaca que les empañaba la ropa. Aprendiste la lección, mantén el fuego alimentado, pero nunca seas codicioso. Los historiadores aún discuten si la inhalación constante de humo o el frío te habrían matado primero. Aquí va un dato popular: las hogueras de turba podían arder sin llama durante días, así que los campesinos solían cubrirlas por la noche con una capa de ceniza, el botón de repetición original para calentarse. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que el humo de la hoguera ahuyentaba a los malos espíritus. Si tosías menos que tu vecino, felicidades, eras claramente más virtuoso. Te despiertas antes del amanecer con el sonido de tu propia respiración cristalizándose en el aire sobre tu rostro. El fuego se ha apagado y esa fina capa de hielo ha vuelto a las paredes, hora de marcharse. Te deslizas bajo la montaña de pieles de oveja y te arrepientes al instante cuando tus pies descalzos tocan el suelo de tierra helada. Hay una razón por la que los campesinos dormían completamente vestidos, con botas de fieltro incluidas. Vestirse no es un ritual matutino aquí, es un estado permanente de noviembre a abril. Tu guardarropa de invierno consiste en prendas interiores de lino, rasposas, pero mejor que nada. Túnicas de lana, al menos 3. Chaleco de piel de oveja, con la lana hacia adentro. Abrigo grueso forrado con piel de liebre, con parches por donde las polillas lo alcanzaron. Botas de fieltro rellenas de hierba seca, aislante natural. Zapatos de corteza de abedul, para cuando sea absolutamente necesario salir. Un sombrero tan grande que podría servir también como una pequeña vivienda. Los historiadores aún discuten si los campesinos rusos usaban tantas capas para abrigarse o simplemente para que la muerte no los encontrara. Un dato popular: los campesinos más adinerados podían tener un doka, un abrigo hasta la pantorrilla forrado con piel de zorro o lobo que podía pesar hasta 7 kilos. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que usar la ropa del revés durante una ventisca confundiría a los malos espíritus y evitaría perderse. De todas formas, si te congelaste hasta morir, bueno, al menos moriste confundido y elegante. El desayuno es el mismo de ayer, y de mañana, y de todos los días hasta la primavera: gachas de nabo. Remueves la olla de hierro que cuelga sobre el fuego, observando cómo la pálida sustancia burbujea como el caldero de una bruja. Los nabos se cosecharon el otoño pasado y se almacenaron en el potpol, el sótano poco profundo bajo tu plataforma para dormir, donde el calor de la tierra evita que se congelen. Son leñosos, ligeramente amargos, y al hervirlos el tiempo suficiente, adquieren la consistencia de lana húmeda. Pero son alimento, y el alimento es vida. Agregas algunas setas secas recolectadas el verano pasado y una pizca de sal que intercambiaste en el último día de mercado. Esto constituye un festín. Los verdaderamente ricos pueden tener pan de centeno, pero el grano es para venderlo y pagar las deudas del terrateniente, no para comerlo. Tu estómago ruge de todos modos, llevas hambre desde octubre y seguirás así hasta mayo. Los historiadores aún discuten si la dieta de los campesinos rusos era nutricionalmente adecuada o simplemente un ejercicio prolongado para no morir de inmediato. Aquí va un dato popular: los nabos eran tan vitales que aparecían en los cuentos populares rusos como objetos mágicos, el equivalente campesino de un ganso dorado. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que comer nieve podía curar las dolencias invernales. La tasa de curación era baja, pero el efecto placebo era fuerte hasta que llegó la hipotermia. El anciano del pueblo afirma que el vodka es medicinal, y hoy, como cada día gélido, te inclinas a creerle. La botella emerge de su escondite bajo las tablas del suelo con la solemnidad de una reliquia sagrada. No es el licor claro y refinado que bebe la gente de ciudad. Tu bebida casera tiene el color del té aguado y huele a arrepentimiento fermentado. Pero cuando la temperatura baja bruscamente, no la bebes a sorbos, sino como si fuera una medicina, haciendo una mueca mientras el fuego líquido se desliza por tu garganta y se acumula en tu estómago. En cuestión de minutos, sientes un cosquilleo en los dedos con una falsa calidez. Los bordes de la habitación se suavizan.
El invierno no se siente más corto, pero sí, más lejano. Es lo más cercano al consuelo que conocerás hasta la primavera. Claro que la línea entre lo justo y boca abajo en un ventisquero es peligrosamente delgada. El invierno pasado, el viejo Yegor celebró haber sobrevivido a diciembre bebiendo hasta caer en lo que juró que era la guarida de un oso, era el cobertizo del alcalde. Los historiadores aún debaten si el vodka era realmente una herramienta de supervivencia o simplemente la forma más popular de olvidar que se estaba sobreviviendo. Aquí va un dato popular: los monasterios destilaban los primeros vodkas rusos como tónicos medicinales, lo que explica por qué tantos campesinos se sentían espiritualmente llamados a beberlos. ¿Y la curiosidad? Algunos creían que ponerse un trapo empapado en vodka en las botas prevenía la congelación. Evitaba la sobriedad, que era casi igual de beneficiosa. Las gallinas cloquean indignadas mientras las apartas para que reclamen tu espacio. Llevan aquí toda la noche, sus cuerpos cálidos acurrucados en el rincón de la isba, donde el suelo se junta con la pared, el único lugar que nunca llega a congelarse. No se mantiene al ganado dentro para que les haga compañía, es un pacto de supervivencia cuidadosamente negociado. Su calor corporal eleva la temperatura lo justo para evitar que se te ennegrezcan los dedos de los pies, y a cambio, reciben protección de los zorros y algún que otro puñado de grano. Tu vaca, Masa, ocupa el otro rincón, su respiración lenta humedece el aire seco del invierno. El olor es persistente. Pero cuando la temperatura baje lo suficiente como para que los árboles se agrieten, agradecerás cada instante de su presencia, con su penetrante aroma a estiércol. La semana pasada, el joven Piotr, del pueblo vecino, perdió todo su rebaño porque creía que mantener a los animales separados era más civilizado. Los lobos también lo creían. Los historiadores aún discuten si las casas campesinas olían peor que los animales o si estos simplemente eran lo suficientemente educados como para no mencionarlo. Un dato popular: algunos hogares adinerados mantenían colmenas en el interior durante el invierno, los calentadores originales con beneficios. ¿Y la curiosidad? Los campesinos creían que soñar con ganado era sinónimo de buena suerte. Despertarse con un pollo en el pecho se consideraba menos auspicioso. La luz del fuego parpadea mientras tus dedos callosos tejen las fibras de lino. El invierno no es para descansar, es para todo el trabajo que no implica el campo ni la luz del sol. Tu uso zumba hipnóticamente, sincronizando el ritmo con el aullido del viento. Cada miembro de la familia tiene su tarea: tu hermana remienda redes de pesca con los dedos congelados, tu padre talla cucharas de madera que no se usarán hasta el verano, y tu madre teje calcetines tan gruesos que se sostienen solos. Esta es la temporada de tejer, remendar y fingir que no te das cuenta de cómo el frío te duele las articulaciones. La iglesia prohibió trabajar los domingos, pero cuando la supervivencia se mide en centímetros, incluso Dios entiende que algunas reglas se doblan. ¿Has visto imágenes de santos hilando hilo? Si es lo suficientemente sagrado para ellos, es lo suficientemente sagrado para ti. Los historiadores aún discuten si las artesanías campesinas de invierno reflejaban ingenio o pura desesperación por mantenerse despiertos hasta la primavera. Aquí va un dato popular: el hilado de lino era tan vital que a las novias se las juzgaba por la calidad del hilo, la prueba original de material de esposa. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que bostezar mientras cosían atraía a los malos espíritus. El verdadero peligro probablemente eran las agujas en los ojos. La campana de la iglesia resuena en un aire tan frío que el sonido parece agrietarse. Te arrastras hacia la pequeña capilla del pueblo con otras 50 figuras que se arrastran por capas, una procesión de coles humanas. Dentro, hace solo un poco más de calor que fuera, pero al menos las paredes bloquean el viento. El aliento del sacerdote forma nubes mientras canta, sus palabras quedan congeladas en el aire antes de flotar hacia el techo. Te duelen las rodillas contra el inflexible suelo de madera, pero estar de pie sería peor: el frío se ha filtrado a través de las piedras, convirtiendo tus pies en bloques de hielo. Este servicio durará 4 horas. 4 horas. Las esposas de los ricos comerciantes llevan calentadores de piel escondidos bajo las faldas. Tienes determinación y la creciente sospecha de que Dios debe amar el sufrimiento para diseñar inviernos como este.
Cuando el sacerdote menciona el fuego del infierno, la mitad de la congregación parece casi nostálgica. Los historiadores aún discuten si la ortodoxia rusa floreció en estas condiciones por fervor espiritual o porque la iglesia era un poco más cálida que su hogar. Aquí va un dato popular: las iglesias mantenían velas votivas encendidas todo el año, no solo por piedad, sino porque el olor a cera enmascaraba el aroma invernal de la congregación. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que tragarse un copo de nieve durante la liturgia potenciaba las oraciones. El único resultado garantizado era dolor de garganta. El vapor de la banya te golpea la piel como una fuerza física, un bienvenido asalto tras semanas de frío implacable. Estás apiñado hombro con la mitad del pueblo en esta cabina de madera para el sudor, el aire impregnado del aroma a hojas de abedul y lana mojada. Esto no es ocio, es supervivencia. Cada 2 semanas, toda la comunidad recorre la banya en bicicleta, descongelando huesos y limpiando capas de suciedad con manojos de ramitas. El calor es brutal, casi doloroso, pero por primera vez en meses, sientes los dedos de los pies. Afuera, los montones de nieve se alzan contra las paredes. El contraste es casi cómico: a un lado de la pared de tablones, menos 40 grados centígrados, al otro, unos sofocantes 60 grados centígrados. La tradición exige salir corriendo a mitad de la sesión para revolcarte en la nieve, un ritual que parece heroico, pero que en su mayoría implica muchos gritos. La anciana Galina jura que lo cura todo, desde el dolor articular hasta la mala suerte, aunque la cura milagrosa del invierno pasado dejó a 3 hombres con neumonía. Los historiadores aún discuten si los beneficios para la salud de la banya superaban los riesgos, o si los campesinos simplemente disfrutaban de la novedad del calor. Aquí va un dato popular: las banyas se consideraban tan esenciales que destruir una en tiempos de guerra se consideraba particularmente cruel, el equivalente medieval a bombardear un hospital. ¿Y su curiosidad? Algunos creían que un espíritu de la banya, el banik, vivía en el vapor. Si tu paño de baño se perdía, lo tomaba como pago por no escaldarte hasta la muerte. El aullido corta la noche como un cuchillo, demasiado cerca, demasiado hambriento. Coges la guadaña de su sitio junto a la puerta, siempre al alcance después del atardecer, y te unes a la fila de aldeanos que arrastran los pies formando una cadena humana entre las casas. Los lobos son audaces este invierno, la nieve profunda los empuja a las afueras del pueblo, donde el olor a ganado desatendido flota denso en el aire. Tu aliento se convierte en nubes ásperas mientras observas la línea de árboles, la luz de la luna convierte cada sombra en una amenaza potencial. Esto no es heroísmo, es simple matemática. Si pierdes suficientes ovejas, el pueblo morirá de hambre en primavera. Los hombres se turnan para la guardia, armados con lo que tienen a mano: guadañas, hachas, en un caso, un cuchillo para queso particularmente afilado. La semana pasada, los lobos le arrebataron la mejor cabra lechera a Kuzma. Las huellas mostraban que opuso resistencia, al menos, un pequeño consuelo cuando el desayuno de tus hijos desaparece en las fauces de un depredador. Los historiadores aún debaten si los ataques del lobo eran realmente frecuentes o simplemente ocupaban un lugar destacado en el folclore, ya que nadie olvida haber sido perseguido por algo con tantos dientes. Aquí está el dato más conocido: los pueblos mantenían encendidas hogueras en el perímetro para disuadir a los depredadores, aunque las llamas probablemente solo ayudaban a los lobos a ver mejor a sus objetivos. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que llevar un diente de lobo te hacía más valiente. Los lobos, curiosamente, no compartían esta creencia. La casamentera da un puñetazo en la mesa tan fuerte que hace temblar el guiso de nabos. Una boda de invierno, declara, como si no fuera la peor idea. Pero aquí estás, asintiendo mientras la familia de tu futura novia observa tu abrigo remendado y tu vaca solitaria. Las bodas de febrero no tienen sentido, hasta que recuerdas que literalmente no hay nada más que hacer. Los campos están helados, los pozos de pesca cubiertos de hielo, y después de 3 meses de oscuridad, incluso discutir sobre dotes cuenta como entretenimiento. La ceremonia será breve, nadie quiere que se le congele el vodka, el festín modesto, otra vez guiso de nabos, pero con setas extra. Y la luna de miel consistirá en compartir tu isba con 2 parejas de suegros hasta la primavera.
El verdadero premio no es el romance, sino unir los hogares antes de que llegue el pico de la temporada de hambre. Las reservas de alimentos de dos familias duran más que las de una. El amor puede crecer más tarde, preferiblemente cuando no todos estén hambrientos por meses de tubérculos. Los historiadores aún debaten si las bodas de invierno eran pragmáticas o simplemente una prueba de que incluso los campesinos buscaban distracciones desesperadamente. Un dato popular, las novias vestían sus atuendos de invierno más gruesos para las ceremonias, el algo prestado original solía ser el abrigo de piel de un vecino. ¿Y la curiosidad? Algunos creían que robar una cuchara durante el banquete de bodas aseguraba la fertilidad. El verdadero desafío era hacerlo sin ser apuñalados por su dueño. El goteo del tejado de la isba es tu primera advertencia. El deshielo primaveral debería ser motivo de celebración, pero solo sientes pavor. Esa nieve derretida tiene que ir a algún sitio, y ese lugar suele ser tu suelo, tus campos y la única zanja de la letrina del pueblo. Los ventisqueros, antes prístinos, ahora se desploman como borrachos, revelando 6 meses de basura enterrada y alguna que otra rata congelada. El río, crecido por el agua de deshielo, se arrastra hacia tu bodega. La supervivencia tiene un cruel sentido del humor, soportar menos 40 grados centígrados solo para ahogarse en 4 grados centígrados. Chapoteas en el barro para revisar los almacenes de grano. El aire huele a lana mojada y arrepentimiento. Las inundaciones del año pasado pudrieron la mitad de las reservas de semillas del pueblo, lo que provocó un verano de miradas hambrientas y acusaciones susurradas. Este año, lo has apilado todo en plataformas elevadas, pero el agua siempre encuentra la manera. ¿El verdadero insulto? Ahora que la temperatura supera los 0 grados, los piojos de tu ropa también han despertado. Los historiadores aún discuten si la primavera era más mortal que el invierno o si simplemente tenía una creatividad diferente para matarte. Aquí tienes un dato popular, los pueblos designaban guardianes de inundaciones para vigilar las congestiones de hielo, los primeros en responder a desastres, con muy pocos índices de éxito. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que beber agua de deshielo curaba las dolencias invernales. Curaba la deshidratación, al menos hasta que llegó la disentería. La voz del abuelo se filtra a través de la humeante isba mientras relata la historia de Morosco, el demonio del invierno que congela a los incautos. Los niños se apiñan, con los ojos abiertos de par en par, no por el peligro, sino por la idea de que el frío pudiera ser la personificación. ¿Te has topado con Morosco cada vez que te has quitado hielo de las pestañas o has sacado un cubo de los dedos entumecidos? Aquí, el folclore no es entretenimiento, es un manual de supervivencia envuelto en metáforas. Las historias siempre terminan igual, respeta el invierno y podría salvarte. Y respétalo y te convertirás en otro cuento con moraleja. El mes pasado, un comerciante ambulante se rió de las supersticiones locales e intentó cruzar el lago helado al anochecer. Lo encontraron de pie, congelado a medio paso, con la sonrisa preservada por la misma escarcha de la que se había burlado. El pueblo añadió su historia a la rotación. Los historiadores aún debaten si estos cuentos preservaron la sabiduría o simplemente traumatizaron a los niños, obligándolos a quedarse en casa. Aquí va un dato popular, los cuentos de hadas rusos presentan más muertes relacionadas con el invierno que todo el folclore europeo en conjunto, una estadística reveladora. ¿Y tu curiosidad? Algunos creían que decir gracias al viento frío lo haría pasar más rápido. Los resultados fueron discutibles. Generaciones de tu familia han bailado con el invierno, no conquistándolo, ni huyendo de él, sino soportándolo con una mezcla de terquedad y humor negro que los forasteros confunden con locura. El frío lo ha moldeado todo, tu arquitectura, tus proverbios, un ruso nunca es feliz hasta que llega el invierno, incluso tu definición de calidez. Cualquier temperatura por encima de menos 20 grados centígrados es clima en mangas de camisa. A medida que los primeros brotes verdes brotan del barro, haces un inventario de las pérdidas, 3 ovejas perdidas por lobos, un primo por congelación y la paciencia de todos ante la monotonía del nabo. Pero estás aquí. La isba sigue en pie. El fogón, ahora frío por primera vez en meses, solo contiene cenizas y recuerdos.
Los historiadores aún discuten si estos inviernos forjaron la resiliencia rusa o simplemente mataron a quienes carecían de ella. Aquí tienes un dato general: la palabra rusa para sobrevivir, peresimovat, significa literalmente sobrevivir al invierno, un testimonio lingüístico de la lucha. ¿Y tu peculiar curiosidad? Algunos creían que ahorrar un puñado de nieve invernal garantizaría la supervivencia del año siguiente. El charco derretido para el verano demostró que la esperanza es eterna. Y así, dejamos a estas almas resilientes con su breve respiro, con la siembra primaveral y el sol de verano que, inevitablemente, se desvanecerá de nuevo en las garras del invierno. Hay un peculiar consuelo en su historia, ¿verdad? No porque sus vidas fueran fáciles, para nada, sino porque encontraron la manera de persistir. Al dormirte esta noche, imagina esa isba, el humo que se rizaba por el agujero del techo, la respiración silenciosa del ganado, como la luz del fuego convierte la escarcha de las paredes en brillo. Deja que tu respiración se calme como brasas, que tus pensamientos se asienten como copos de nieve en agua quieta. Puede que llegue el frío, pero como sabían aquellos campesinos, la mañana siempre llega, incluso en la noche más larga.